7. De un fracaso triunfal, y la politización del arte. I Can't Live With or Without You, 61. U2, With or Without You, 1987. Quienes principalmente han tenido en la historia el monopolio del sentido de la misma han sido los poetas y, en general, los artistas, cuyo gremio era en las sociedades tradicionales el que con más éxito ostentaba la categoría de ser más que un club, o sea, de no ser una corporación profesional entre otras, sino aquella que mantiene privilegiadamente lo que Ernst Junger llamaba hace algunos párrafos, un contacto con lo elemental. Ello se debe seguramente a su proximidad inmediata con las religiones de los pueblos y, en consecuencia, a su trato con una clase de valores que podríamos llamar genéricamente sagrados, es decir, valores que no se reducen a los de aquellas cosas que son susceptibles de intercambio comercial, que tienen un carácter más afectivo que intelectual y que suponemos que guardan el secreto más profundo de la cohesión, de la dignidad y de la autenticidad de las comunidades humanas, razón por la cual el valor de las obras artísticas siempre ha estado envuelto en un halo superior de misterio y de respeto. Walter Benjamin llamaba a esto el valor cultural, o el aura, de las obras de arte, y Heidegger el origen de la obra de arte. Y es también por ello por lo que, en el primer capítulo, hemos propuesto llamar significación poética, a la acepción del vocablo, comunismo, que se caracteriza por un suplemento de sentido fácil de sentir pero difícil de comprender. Con la llegada de la modernidad, 62, y la extensión del desarraigo, del que hablábamos hace unas páginas, la creencia en el otro mundo, que, sin perder su trascendencia, había estado hasta entonces inextricablemente mezclado con este, sufrió un grave desprestigio en Europa, todos empezamos a buscar la felicidad en este mundo, y los oficios de poeta y de artista perdieron en parte lo que Smith denominaba seriedad, esa autenticidad de la que habían disfrutado durante siglos, convirtiéndose en profesiones del sector del espectáculo destinadas al entretenimiento de las masas. La obra de arte extravió su origen y comenzó el proceso de destrucción de su aura y de su valor de culto, la ruptura de los vínculos con lo elemental. Por ello, en el siglo XIX los poetas tuvieron que ser relevados por los políticos, así como la religión transmundana fue relevada por la creencia en la historia mundial. En la función de producir sentido, puesto que eran ellos quienes se ocupaban de las cosas de este mundo, y la seriedad, que siempre había estado relacionada con la conciencia de la muerte, se convirtió en la autenticidad de la guerra, que era el instrumento mediante el cual la política realizaba en la historia las aspiraciones de la antigua poesía, y que desde luego llevaba consigo una amenaza de muerte que daba a la política la gravedad que antaño se reservaba para el discurso religioso. Y aunque durante algún tiempo pudo dar la impresión de que la filosofía, como filosofía de la historia mundial, era quien prestaba a la política la ideología que garantizaba esa autenticidad, también hemos visto que eso era en realidad una ilusión óptica. La filosofía solo pareció ser una cosa seria porque estaba en manos de los reyes filósofos, los líderes políticos que tenían asesores filosóficos en materia de historia mundial, como los viejos reyes habían tenido asesores teológicos, o de los filósofos reyes, los pensadores convertidos en líderes políticos de masas, porque los unos tenían el poder de sus ejércitos para realizar esa filosofía en la historia mediante la guerra y los otros hacían gala de una filosofía cuya seriedad residía en su compromiso con la revolución y, por tanto, con la guerra justa de la humanidad que convertiría esa filosofía en realidad histórica mediante el ejército irregular del proletariado, quintaesenciado en la figura del militante siempre alerta, de la que tomó Smith la inspiración para su definición de la política como una distinción entre amigos y enemigos que nada le debe al Estado. Aunque ahora nos parezca increíble, el caso es que hubo una rebelión moderna por parte de los poetas, artistas y filósofos, entre otros, contra esa nueva distribución de funciones. Una rebelión que consistió, como señalábamos en el capítulo segundo, en reclamar para estas profesiones una autonomía respecto del compromiso político que les exigía la historia mundial en tiempos de guerra, pues los políticos las habían tomado a su servicio, y también respecto de la conversión en espectáculo y entretenimiento a la que se veían abocadas en tiempos de paz. Valiéndose del procedimiento de la separación de poderes, que la Ilustración había consagrado en las constituciones modernas, los artistas e intelectuales construyeron una jurisdicción propia independiente con respecto a la de la política, la religión, la moral, la propaganda o el negocio del espectáculo, que en el caso de los artistas supuso la institucionalización del arte, como esfera autónoma, con todos sus corolarios correspondientes, la estética, la crítica de arte, los grandes museos nacionales, la historia del arte, la prensa especializada,
etc., y que permitía a sus profesionales controlar tanto la producción cultural de su sector como la evaluación independiente y cualitativa de sus productos. Las vanguardias históricas no habrían llegado a existir si no hubiera habido esta jurisdicción autónoma, nadie les hubiera tolerado sus insolencias de no haber contado con la protección de la institución, arte, y solo se hicieron fuertes en los lugares en donde lo era también dicha autonomía. Pero las vanguardias significaron una rebelión antimoderna contra esa solución al problema, una sublevación o una revolución contra la jurisdicción artística. Se presentaron en el siglo XX como un programa decidido a recuperar la autenticidad perdida con la modernidad, reclamando para el arte aquel valor sagrado y misterioso de la poesía, que sentían traicionado por la separación del arte con respecto a la vida colectiva de los pueblos operada por esa institucionalización estética que, al mismo tiempo que convertía las obras de arte en mercancías, había inventado la categoría arte, degradando el carácter comunitario de las artes tradicionales a la condición de placer privado de los individuos más o menos entendidos, que compran y venden las obras. Como también hemos dicho ya, no se trataba para los vanguardistas de forzar un cambio en la sensibilidad o en el gusto de la época, ese tipo de cambio que, aunque se llame revolución, es solamente una revolución artística, es decir, que se produce en el seno de una historia del arte que sigue siendo una y la misma. Como recordábamos páginas atrás, podría afirmarse que, por ejemplo, en la transición del Renacimiento al Barroco, o del Romanticismo al Realismo, hubo atentados simbólicos contra el statu quo que anunciaban un futuro distinto, futuro que terminó más adelante convirtiéndose en presente, y después en pasado, pero en todo ello hay una fuerte dosis de reconstrucción retrospectiva, lo que hoy llamamos épocas de la historia del arte no es el resultado de las diferentes ideas del arte preexistentes en la mente de los artistas y críticos de cada momento, sino un conjunto de elaboraciones a posteriori de los grandes historiadores del XIX y del XX, tanto más convincentes cuanto más acabadas y clausuradas están esas mismas épocas, en el momento en el que se convierten en tales. Desde que las obras, que antiguamente yacían en las colecciones privadas en un barullo que hoy a nosotros nos recuerda al de la Enciclopedia China de Borges, se reunieron por épocas, románico, gótico, renacimiento, o, al crearse los grandes museos nacionales nacidos de las revoluciones modernas, el artista que quería presentarse como innovador, y quien le consideraría un verdadero artista si no lo hacía, tenía que aparecer como heraldo de una nueva sensibilidad que, justamente por su condición innovadora, demandaba una ampliación del museo y un nuevo capítulo de la historia del arte, y solo el futuro de esa historia diría si se había ganado o no el derecho a desempeñar ese papel. Pero algo cambió con la fuente de Ducian, sigamos utilizando este fetiche para no mudar el símbolo, aunque con conciencia de que nos referimos a todo el campo vanguardista. De hecho, si su reivindicación hubiera sido la de inaugurar una nueva época de la historia del arte, se habría atendido de buen grado, a pesar de la dificultad que comporta, ni la historia del arte ni los grandes museos que son su materialización arquitectónica pueden ampliarse rápida o ilimitadamente, se requiere mucho tiempo, los estilos históricos son fenómenos de onda larga, y mucho espacio monumental en los centros urbanos, que es escaso y carísimo, pero la reivindicación iba en este caso acompañada de lo que algunos comunistas llaman consignas de transición. Los trotskistas ponían bajo este rótulo una clase especial de reivindicaciones que no podían ser satisfechas por el Estado burgués, sin superar de hecho el marco del capitalismo, e involucrar la transición al socialismo. En el caso del arte de vanguardia, sus consignas comportaban la superación de la idea misma de obra de arte y todos sus corolarios asociados. Por eso decíamos más atrás que ni el autor ni los destinatarios de la fuente tuvieron dudas en su momento acerca de la índole no artística del asunto. Ducian creó la fuente siguiendo en cierto modo el esquema que Smith o Junger nos han recordado, es decir, como un soberano fundador que se salta las reglas violentamente para dar origen a una nueva legislación, de acuerdo con la tradición revolucionaria. Pero la peculiaridad de esta revolución consistía en que en este caso no se trataba de inaugurar una nueva época de la historia del arte, sino de clausurar para siempre esa historia, razón por la cual la revolución en cuestión no era ya una revolución artística, sino, como mínimo, antiartística, pues aspiraba a recargarse con aquella autenticidad del arte de los pueblos que se había perdido con la institucionalización moderna. Por eso, como hacía la clase obrera en lucha, los nuevos artistas también salieron a la calle
puesto que el soberano es, según Smith, el que decide quiénes son los enemigos. Ducian y el resto de los vanguardistas decidieron que su enemigo era el arte, y que esa relación de enemistad definiría en adelante, paradójicamente, el significado del término artista, al menos hasta que la revolución hubiese triunfado por completo y el arte hubiese dejado de existir como tal. Esta disposición bélica debe tener algo que ver con el hecho de que adoptaran el nombre de vanguardia, con el de que se organizasen en plataformas internacionales que rememoraban los comienzos del movimiento obrero, con el de que emitiesen sus consignas a través de manifiestos en los que resonaba el de Marx y Engels, con el de que dramatizasen hasta el histrionismo las relaciones, amigo barra diagonal enemigo, en forma de conspiraciones. Escisiones, persecuciones, ajustes de cuentas, libelos, etc., y con el de que concibiesen las publicaciones de sus trabajos como otros tantos atentados, sugiriendo que, al igual que las acciones de quien reparte panfletos en un mercado de París en solidaridad con los camaradas detenidos en Milán, las suyas también estaban conectadas entre sí de acuerdo con un plan revolucionario mundial. Los atentados, como bien sabemos, son la forma de luchar de quienes carecen de armas con las que hacer frente al inmenso ejército del enemigo, en este caso, toda la institución, arte y su infraestructura, incluida su policía política, la crítica de arte. Probablemente, y aunque fuera con cierto retraso, con respecto al momento de efervescencia de las vanguardias históricas, nadie expresó este plan de guerra contra el arte más radicalmente que Walter Benjamin, en el evocado escrito sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, en el cual presentaba una alternativa histórica en forma de profecía para un futuro, el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que su autor no llegó a ver, estetización de la política, es decir, la utilización retrógrada de la sacralidad tradicional de la obra de arte para ponerla al servicio de una sospechosa reconstrucción de la comunidad de culto que desemboca en el culto al líder y en la exaltación patriótica de los ritos ocraficiales de la guerra, o politización del arte, es decir, disolución del arte en la vida y puesta a disposición del pueblo de sus métodos y procedimientos, o, lo que para él era lo mismo, fascismo o comunismo. Era una manera de confesar que, liberada de la jurisdicción autónoma creada por los artistas modernos rebelados contra su instrumentalización social y política, la revolución antiartística, puesto que no se hacía en nombre del arte sino de la vida, tenía que ser una revolución política si quería ser una revolución seria y auténtica, y no solamente un cambio de estilo en la historia del arte, pues de otro modo sus atentados, por mucho que utilizasen un vocabulario político-militar y revolucionario, serían rápidamente absorbidos como espectáculos para escandalizar a burgueses ociosos. Y la guerra, especialmente la revolucionaria, seguía siendo la única fuente de seriedad disponible. ¿Por qué expresó Benjamin esta encrucijada revolucionaria como fascismo versus comunismo? Pues porque el fascismo y el comunismo eran en ese momento los únicos movimientos políticamente vanguardistas, querían devolver a la política su autenticidad perdida durante la época burguesa, mientras que el resto de los contendientes defendían, de un modo u otro, la inautenticidad. Y además porque solo ellos disponían de una potente reserva de sentido que insuflar en la historia mundial. En ese aspecto, la presencia de los artistas en la revolución era imprescindible, eran los únicos que hacían historia con argumento, mientras que a los políticos, burgueses, ya se les había olvidado el argumento de la revolución que les llevó al poder. El arte y la política intercambiaban sus fundamentos, cada uno de ellos devolvía al otro la autenticidad que había perdido. Y hubo una guerra, totalmente seria y mundial. De hecho, hubo dos. No es que fueran muy distintas cualitativamente, pero sí que señalaron una diferencia. Dijimos más atrás que la guerra del 14 fue, no solamente la primera que se podía llamar mundial, sino la que volvió completamente inservible la imagen heroica, caballeresca y romántica de la guerra, salvo para los muy aficionados, como Junger y Smith. Erosionó la distinción entre población civil y militar y presentó un cuadro del enfrentamiento bélico lleno de barro y sangre en el cual los supervivientes ya no tenían ninguna hazaña que contar, porque esta vez no había habido manera de sostener en pie el argumento que los bandos manejaban. Y fue entonces, en un momento de drástica disminución del capital de sentido disponible, cuando Ducian creó La Fuente. Muchos historiadores del arte se niegan a considerar el surrealismo como una vanguardia, afirmando que en la década de 1930 los movimientos vanguardistas propiamente dichos ya habían desaparecido. ¿Por qué recordar este detalle? Para sugerir que, en el periodo de entreguerras, y sin duda debido a la brutal experiencia de la Gran Guerra, el manantial de sentido que llenaba la historia mundial comenzó a secarse.
Hitler aún tenía un argumento capaz de dar sentido a toda la historia del mundo, el predominio de la raza aria. Stalin rebajó su ambición por comparación con la de Lenin, y el sentido del socialismo ya solo daba para un solo país, y no para el mundo entero. Así que, cuando llegó el momento de llamar de nuevo a filas para la Segunda Guerra Mundial, y cuando el campo de batalla se llenó de argumentos grandilocuentes, había mucha gente que, por decirlo en pocas palabras, ya no podía creérselos. De hecho, Max Horkheimer rebajó el entusiasmo de Benjamin y, después de leer la primera versión de su escrito sobre la obra de arte, le sugirió que escribiese Estado totalitario, donde había puesto simplemente fascismo, lo que prueba que en 1936 no solamente se guardaba memoria de las atrocidades de la Guerra del 14, sino que también se conocían ya bastantes noticias acerca de la Unión Soviética, de Stalin y de su prodigiosa convergencia con la Alemania de Hitler, que tanto tiempo tardó en ser admitida como evidencia en algunos lugares de Europa. Era quizá un síntoma de que la historia mundial estaba quedándose sin reservas de sentido y de que, como nos ha enseñado Foucault, se estaba extinguiendo la época de las revoluciones. Sabemos cómo terminó la Guerra Mundial en 1945. Pero, ¿qué fue lo que pasó en el frente artístico? ¿Quiénes fueron los vencedores y quiénes los vencidos? ¿Qué daños se produjeron y cuál es hoy el balance de aquella alternativa que planteaba Benjamin? ¿En qué ha quedado aquella contienda en un tiempo como el nuestro, en el que la guerra mundial y la historia mundial han sido sustituidas por el malestar global y los disturbios? Retorno a las fuentes. En el capítulo segundo habíamos dejado pendiente una cuestión, lo que llamábamos la interpretación de la fuente de Marcel Duchamp, a propósito de la cual muchos críticos de arte contemporáneo sugieren que quienes nos seguimos preguntando si es o no arte hacemos una pregunta equivocada, una pregunta que formula por nuestra boca la capa de prejuicios ancestrales que todavía arrastramos con nuestra mirada, de los que hemos de deshacernos para entender la obra, pero ya habíamos adelantado que, desde nuestro punto de vista, esa es la pregunta inevitable que hoy nos hacemos ante esa obra. Si Duchamp y Stiglitz sabían que aquello no era una obra de arte, ¿por qué, entonces, nosotros ya no lo vemos igual de claro y dudamos? Pues simplemente porque aquella revolución fracasó. Como proyectil, el urinario acertó en el cristal de la galería de arte, de la galería del arte, lo atravesó rompiéndolo, es decir, eliminando la distancia estética que separa un objeto real de su representación artística, y alcanzó el interior del espacio expositivo. Pero no explotó, no al menos con la violencia prevista no terminó con el arte, ni siquiera es necesario añadir, moderno, puesto que no hay otro, ni con el juicio estético, que es la matriz de la crítica, sino que se quedó alojado en su interior como una anomalía, como un objeto extraño e inexplicable, como si en el escaparate de una joyería se quedase expuesto el pedrusco que los ladrones han utilizado para desvalijarlo, por lo que no sería raro que, pasado el tiempo, alguien preguntase, señalando al adoquín, ¿es una joya? Si esa piedra que rompió el escaparate de la joyería en 1917 nos parece aún hoy un objeto anómalo, como una nave extraterrestre o la ruina de una civilización desconocida, es porque procede de ese país extranjero, que era entonces nuestro futuro, del cual los vanguardistas eran los adelantados, y porque ese futuro no llegó, lo que es lo mismo, porque su filosofía de la historia resultó ser, quizá como todas las filosofías de la historia, falsa. Perdieron la guerra contra sus enemigos y quedaron presos en su territorio, condenados a un permanente estado de malestar. Después de esas dos guerras mundiales, y muchas otras locales, todas las cosas cuya desaparición habían anunciado los vanguardistas siguen existiendo, incluida la distancia social entre los hombres por razones económicas, aunque ninguna de ellas sea ya del todo lo que era. No obstante, esa subsistencia nos hace conscientes de que aquel nuevo orden no se ha realizado, y de que por tanto el programa de las vanguardias no tuvo el éxito que esperaban sus militantes. Si a nosotros, que encarnamos el futuro que los vanguardistas esperaban, aunque hoy ya muy envejecido, la fuente nos sigue pareciendo aún extraña, es porque aquel futuro, que habría regularizado la situación de la piedra en el escaparate, no llegó, no es nuestro presente, porque el tren de la historia descarriló antes de alcanzar la estación final. Y como ese desenlace no había sido previsto por los vanguardistas, sus objetos llegados del futuro se quedaron huérfanos de contexto, en tierra de nadie, no podemos fácilmente alojarlos en los museos de arte moderno, pero tampoco nos sentimos capaces de desecharlos simplemente, como se haría con la piedra que rompió el cristal de la joyería para poder reabrirla. Tienda tras el robo, o como hizo un Stiglitz con el Ori, hey, Nal de Duchamp, porque entre tanto esas invenciones revolucionarias se han convertido justamente en aquello que no querían ser, se han convertido en obras, o, si se prefiere,
en no obras, en obras que reniegan de su propia condición de obras, de arte, o, si se prefiere, de no arte. Y por eso tenemos que preguntarnos constantemente si son o no son arte. Es nuestra manera de experimentar el malestar estético que padecen los propios artistas al tener que someterse a una jurisdicción que no reconocen como legítima. Sus obras nacieron no solo con voluntad de no ser arte, sino de contribuir a la liquidación de la vigencia del arte como categoría estética y social, pero, precisamente por no haber conseguido su propósito, la superación generalizada de la vida moderna, solo pueden subsistir siendo aquello que no querían ser, arte, aunque lo sean al modo de un arte que descree su propia naturaleza, lo que una vez más explica la pertinencia de la pregunta, ¿son o no son arte? Como todos los vencidos, han quedado a merced de los vencedores. La Fuente, que nadie en 1917 consideraba como una obra, o como arte, se convirtió, sin embargo, en algo parecido a una obra de arte poco después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1950, como lo prueba el hecho de que Duchamp empezase a autorizar en ese año las reproducciones que hoy, para certificar su derrota, están en museos y en colecciones privadas de todo el mundo. Al entrar en los museos, esas copias consagraron su condición artística, y al formar parte de las colecciones privadas acreditaron su valor económico, en este mundo traidor en el que para que algo sea considerado arte, tiene que tener ambas clases de valor. Y supongo que Duchamp, para mayor escarnio, cobró derechos de autor por esas reproducciones. Todavía Andy Warhol pudo obtener una de ellas a cambio de algunos dibujos suyos, y tras su muerte, en 1987, su fuente se subastó en algo más de $65,000. Sotheby's vendió otra reproducción de La Fuente en 1999 por un $800,000. Es una cifra respetable, pero está muy lejos de los 250 millones que se pagaron por Les Joueurs Descartes de Cézanne, de los 155 millones que costó El sueño de Picasso o de los 100 millones que alcanzaron los Eitelvisas de Warhol, ya que en todos estos casos se trata inequívocamente de pintura y, además, existen los originales. A pesar de todo, en 2004 500 especialistas de todo el mundo la eligieron como la obra de arte más influyente del siglo XX. No se puede conseguir mayor fracaso. ¿O mayor éxito? Ese es el malestar. La fuente es el manantial del que nacen la inmensa mayoría de las obras de arte contemporáneo, objetos que carecen de significado porque proceden de un futuro que la historia hizo imposible, a pesar de que era, según la filosofía de la historia del vanguardismo, necesario. Pero también objetos semánticamente vacíos porque proceden de ese pasado remoto del arte, su valor de culto sagrado, que la modernidad convirtió en irrecuperable. Porque la fuente no quería ser una obra, no quería ser una cosa, o un objeto, sino más bien lo que, hoy, llamaríamos una acción, un acontecimiento, una intervención o una performance, un universal concreto, y aún en nuestros días son esta clase de intervenciones las que más propiamente mantienen la fidelidad al vanguardismo histórico. Y de nuevo tenemos que notar el inconfundible aroma militar de este léxico, que según pasan los años desde aquellas grandes guerras mundiales nos va resultando más y más afectado. Es más, desde el punto de vista del espíritu de vanguardia, eso mismo, acciones, intervenciones, acontecimientos excepcionales que son en la historia del arte el equivalente de las revoluciones políticas y los estados de excepción, es lo que habrían sido siempre las obras, aunque después hayan perdido su naturaleza, dinámica, para quedar abstraídas y colgadas de las paredes de los museos como meras representaciones que deben contemplarse, por su belleza o sus rasgos formales, del mismo modo que las grandes revoluciones históricas se convierten en películas cinematográficas y series televisivas en tiempos de paso oligofrénica. Por eso, desde este punto de vista, la falta de significación no afecta solamente a los objetos imposibles del arte contemporáneo, sino que dichos objetos serían la verdad oculta de todas las obras de arte de todos los tiempos. Así, los artistas posvanguardistas, y, según ellos, todos los artistas en general, son los especialistas en la producción de significantes vacíos. Se emplea un vocabulario de guerra porque se está sugiriendo que ha habido, desde los más remotos orígenes de lo que los modernos llamaron historia del arte, una lucha que desempeña en esa historia el mismo papel que la lucha de clases en la historia mundial, el artista, cuando todavía no había arte en el sentido moderno, y por tanto no era un productor cultural profesional, sino un sacerdote o un chamán que canalizaba el espíritu de la tribu, realizaba acciones, gestos que tenían eficacia simbólica, social, mágica o religiosa, pero el poder, empezando por el poder religioso y acabando por el poder estético, que sería el peor de todos, tendía siempre a convertirlas en contemplaciones, en fetiches y monumentos, obras arrancadas a su origen, separadas de la vida y hurtadas al pueblo. Y así seguimos hasta hoy, con muchos
Artistas convertidos en víctimas del poder, que vampiriza y neutraliza sus acciones de guerra, transmutándolas en ídolos, alojándolas en esos dispositivos colonialistas, imperialistas y capitalistas llamados museos, y pagando a sus autores una fortuna por ellos para humillarles y desactivar más eficazmente sus intervenciones y disturbios. Los artistas, por su parte, no pueden hacer más que reproducir una y otra vez la acción de guerra contra el enemigo que llevó a cabo la fuente, la acción de suprimir la distancia entre lo real y lo representado. Y cada vez que esta acción se realiza sin un éxito completo, es decir, sin que desaparezcan de una vez por toda la institución, arte y todo el mundo moderno que la sustenta, como sucedió con la intervención de Ducian al reproducirse sus copias, dicha acción queda inmediatamente convertida en representación y absorbida por la historia del arte, y es necesario por tanto volver a empezar cada vez, como Sísifo, desde el principio, porque la intervención se borra en cuanto fracasa y en cuanto queda desnaturalizada como representación. No hace falta, desde luego, repetir el gesto de Ducian literalmente, aunque así lo hicieron los artistas Kendall Gears, Brian Eno, Horn Keltoft, Joan Chai y Jean Hunonce y Pierre Pinoncelli, quienes, una vez que el urinario había sido convertido en arte, orinaron en él para reactivar el impulso de Ducian en diferentes exhibiciones entre 1993 y 2006. No se trata, pues, de exponer urinarios, sino de reiterar la acción revolucionaria de eliminar la distancia estética. Hace poco escuchábamos a Walter Benjamin asegurar que esa distancia se va eclipsando porque, ahora, la sociedad se ve presionada por las cosas desde demasiado cerca. Ya Courbet, en El origen del mundo, había ido bastante lejos en esta idea de reducir las distancias, pero el 29 de mayo de 2014, la performance de Débora Derabetis abrió su sexo con sus propias manos a las miradas públicas en el Museo de Orsay de París, sentándose con las piernas abiertas justo debajo del cuadro de Courbet y El origen del mundo. Es evidente que el efecto perseguido por esta intervención es el de eliminar la distancia o el velo artístico que permite a los espectadores contemplar, imperturbables, el cuadro de Courbet, desviando su mirada desde la representación, domesticada y museísticamente aclimatada, por así decirlo, hacia lo representado, el sexo de la modelo. De esta manera, Derabetis no solamente pretendía restaurar el efecto transgresor que en su momento debió tener la pintura de Courbet, que fue un encargo privado no pensando para su exposición pública, sino ir aún más lejos que el pintor, pues, según Derabetis, el sexo de la modelo de Courbet está expuesto, pero no auténticamente abierto para mostrar su ojo, como si lo estaba el suyo durante la acción señalada, puesto que lo que Courbet quería hacer aún era arte. Sin embargo, tras el revuelo del día de la acción y de los siguientes, el enemigo ha recuperado las posiciones perdidas, la performance se ha reducido a su documentación en video, se ha convertido en una representación que los espectadores de ese video pueden contemplar y, a pesar de que su vocación no fuera la de formar parte de la historia del arte, los profesores de esta disciplina tendrán que hacerle un hueco a ese video en una asignatura cajón. Desastre creada para este fin y llamada generalmente últimas tendencias o corrientes actuales, una excrescencia anómala que le ha salido a la historia del arte y que de hecho se desenvuelve según criterios ajenos a su disciplina. Y, por tanto, habrá que volver a repetir el gesto, habrá que volver a tirar la piedra para romper el cristal, para rasgar el velo, para eliminar la distancia. Porque estas acciones en realidad no hacen historia, no forman parte de la historia, del arte, sino que su pretensión es más bien deshacerla o detenerla, impedir que continúe, como las sublevaciones de las que hablaba Foucault. Son todo lo que queda cuando se clausura la época de las revoluciones artísticas y, con ella, la historia del arte. ¿Esta situación obedece al éxito de las vanguardias o a su fracaso? ¿Es posible ganar una guerra después de haber sido derrotado en ella? El nudo del equívoco tiene su expresión más llamativa, aunque no por ello la más significativa, en la evidencia de que, si las vanguardias hubiesen tenido realmente éxito, los críticos de arte contemporáneo y los profesores de estética e historia del arte, que, gracias a la promoción de la figura del comisario, cada vez se diferencian menos de los gestores de los centros de arte contemporáneo y de los propios artistas contemporáneos, no existirían, porque, como ya hemos explicado, no podría haber arte contemporáneo, ni centros para albergarlo, ni crítica para valorarlo, ni mucho menos historia del arte contemporáneo. Pero si existen, si todavía no se han cerrado los departamentos universitarios de arte contemporáneo, si aún hay centros de arte contemporáneo, exposiciones, catálogos, ferias y bienales de arte contemporáneo,
y críticos de arte contemporáneo que ejercen como árbitros del valor de las obras, entonces es que algo del plan inicial ha fallado. Los descendientes de los artistas de vanguardia, o sea, los no artistas contemporáneos, tienen en su mayoría otra razón. Además de que el gesto natal de su linaje es la ruptura airada con los representantes modernos del arte, para autoexcluirse de la historia del arte, y es que, después de todo, esa historia es solidaria de la historia mundial. El Renacimiento italiano es inseparable de las ciudades-estado como Florencia, Venecia o Milán, como el barroco lo es de las grandes monarquías europeas, y, como ya se ha dicho, esta última, la historia mundial, no es, para las vanguardias, muy agradable, ya que muestra a todas luces sus connivencias con los totalitarismos políticamente derrotados y, en definitiva, su fracaso. Y es justamente por eso por lo que los herederos de los vanguardistas decidieron detener la historia del arte justo antes de que la fortuna volviera la espalda a la virtud vanguardista, para poder así prolongar indefinidamente el atentado revolucionario contra el arte, y contra toda su historia, que es su razón de ser. Por este mismo motivo, es decir, porque el no arte solo puede legitimarse atentando contra el arte, el no artista, posmoderno, no puede prescindir del todo del arte, moderno, no puede simplemente pasar página en el libro de la historia del arte y cerrarlo definitivamente, y por tanto necesita mantener viva su vigencia, porque sin su enemigo perdería su malestar, no tendría escaparate contra el que arrojar la piedra. No solo necesita que su enemigo exista, sino sobre todo que aparezca como desproporcionadamente superior a él para justificar así la continuidad de la guerra de guerrillas. Es la misma situación de la que hablábamos en el capítulo quinto, a propósito de los realistas políticos, que necesitan a los idealistas para reprocharles una y otra vez su candidez, pero sin poder jamás vencerles del todo, porque su victoria sobre ellos sería su propia derrota. Sin duda puede afirmarse que nuestro arte está hoy muy deteriorado, no ya las obras, sino la categoría misma, como lo están los profesores de estética y de historia del arte y las universidades en donde enseñan, como lo están la política, la democracia parlamentaria, la crítica y, en definitiva, la modernidad en general. Pero sí la categoría moderna de arte, que, por cierto, sigue siendo la única categoría de arte que existe, amarillea por los cuatro costados. Ahora sabemos que es debido a que lleva un siglo sometida al efecto corrosivo de los orines de la fuente. También puede afirmarse que la supervivencia de todas estas instituciones, incluso en su actual estado de erosión, prueba que aquel proyecto vanguardista fracasó o, dicho más claramente, que el futuro del que decían proceder sus patrullas no llegó a materializarse históricamente, y que la libertad guiando al pueblo no ha pasado aún para nosotros a ese lugar indisponible, irreversible e irrecuperable que ocupan las pirámides de Egipto. Si el Louvre hubiese perdido enteramente su vigencia, no tendría sentido lanzar piedras contra sus escaparates y atentar contra la distancia que sus cuadros representan. Así pues, la revolución continúa, aunque tampoco ella es ya lo que era, como, según dijimos, le sucede a la historia mundial, y se ha reducido a la condición de malestar permanente. Es una guerra sin victoria ni derrota, un irresoluble estado del malestar. Hay quienes piensan que es una victoria del arte, porque ha conseguido integrar y absorber en su interior a quienes antaño tiraban piedras contra él. Y hay quienes piensan que en eso ha consistido la derrota del arte, en que ha cedido las riendas de sus instituciones a quienes se dedican a poner esas piedras ahora en su interior para paralizar todos sus mecanismos de funcionamiento. Desde donde hoy estamos, podemos constatar fácilmente que las dos opciones planteadas por Benjamin en 1936, politización del arte / diagonal estetización de la política, han seguido consumándose por vías mucho menos regias, seguramente no en el sentido que Benjamin preveía, pero eso es lo que tienen las profecías cuando se cumplen. La política se ha estetizado y el arte se ha politizado, y ni siquiera es fácil ahora discernir claramente entre los dos procesos. El carácter puramente aparente de la alternativa, del que advierten ya las correcciones de Horkheimer, se puso de manifiesto rápidamente en el hecho de que el fascismo y el comunismo no solo no constituyeron el futuro posbélico, sino que terminaron por fundirse históricamente en la convergencia siniestra de los totalitarismos egocráticos facilitada por el aglutinante ideológico del nacionalismo. En Vida y Destino, un libro que su autor, Vasily Grossman, nunca consiguió publicar en vida en la Unión Soviética, aparece un diálogo entre un comandante de las SS apellidado Lis y un comunista ruso prisionero en un campo de concentración alemán, Mikhail Sidorovich Mostovskoy, durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestras manos son como las suyas, aman el trabajo duro, no tienen miedo de ensuciarse.
En el rostro de Mijail Sidorovich apareció una mueca, le resultaba insoportable reconocer en aquel hombre sus propios gestos, sus palabras. Cuando nos miramos el uno al otro, no solo vemos un rostro que odiamos, contemplamos un espejo. Esa es la tragedia de nuestra época. ¿Acaso no reconocen ustedes mismos su voluntad en nosotros? ¿Acaso para ustedes el mundo no es su voluntad? ¿Hay algo que pueda hacerles titubear o detenerse? Nosotros somos sus enemigos mortales, sí. Pero nuestra victoria será su victoria. ¿Lo comprende? Si ustedes ganan, nosotros moriremos y viviremos en su victoria. Es algo paradójico. Si perdemos la guerra, seremos los vencedores, continuaremos desarrollándonos bajo otra forma, pero conservando la misma esencia. Mijail Sidorovich no tenía miedo a las torturas, lo que le aterrorizaba era pensar que el alemán no mentía, que le estuviera hablando con sinceridad. Enemigo. Qué palabra tan clara, tan nítida. ¿Quién estaría en nuestros lager si no hubiera guerra, si no tuviéramos prisioneros de guerra? Los enemigos del partido, los enemigos del pueblo. Es una especie que usted conoce, ustedes los tienen en sus campos. Sí, y si la Dirección de Seguridad del Reich acoge prisioneros suyos en tiempo de paz, no los dejará marchar. Sus prisioneros son nuestros prisioneros. Pero, ¿cuál es la razón de nuestra enemistad? Somos formas diferentes de una misma esencia. El estado de partido, Lenin fue el primero en comprender que solo el partido y su líder son los que expresan el impulso de la nación. Por eso puso fin a la Asamblea Constituyente. Fue en la noche de los cuchillos largos donde Stalin encontró la idea para las grandes purgas del partido en 1937-63. Aquí un ejemplo de fracaso triunfal, una idea que tiene que ser derrotada militarmente, como lo fue el nacionalsocialismo, para poder tener éxito en el comunismo soviético. De esta manera, el malestar estético que provocaba la fuente, es arte o no lo es, se reproduce aquí como malestar político, es fascista o es comunista, es revolucionario o es reaccionario. En semejante estado de ambigüedad, o sea, de malestar, solo queda la confrontación, el antagonismo puro que se ha vaciado de todo contenido discursivo. Cuando el Estado se convierte en el partido, es decir, en la casa de los amigos en donde todos somos de los nuestros, quienes se quedan fuera son los ciudadanos, los que no son de otro partido sino de ninguno. Ellos, los inauténticos, son ahora los únicos enemigos. Choa SSCP. Pero no solo el comandante Lis fue derrotado. También fracasó el camarada Sidorovich. ¿Qué ha sido, pues, tras las guerras mundiales, de aquel proyecto vanguardista de la politización del arte? El hecho de que el plan general del que formaban parte los atentados simbólicos vanguardistas no tuviera éxito no significa que estos no causaran importantes estragos en el campo del enemigo, en donde ahora residen resignados. Los vencedores se apiadaron de los vencidos y no les obligaron a habitar en los grandes museos, clásicos, auténticos templos de la historia del arte, pero a cambio los vencidos, sin llegar a poner fin a esa historia, porque, ya se sabe, la historia la escriben siempre los vencedores, consiguieron interrumpirla sin edie, igual que ha quedado interrumpida, o al menos muy deteriorada, la vieja historia mundial, ahora tan huérfana de sentido. La detención de la historia del arte no ha generado otra historia, sino un modo de continuidad o de persistencia completamente distinto del de curso histórico y parecido a lo que venimos llamando disturbios. Es verdad que, al principio, los centros de arte contemporáneo reprodujeron a su escala la lógica de los museos, articulándose por décadas, lo más parecido a las épocas históricas que se podía imaginar, pero muy pronto el arte contemporáneo logró que sus captores le permitieran organizarse de acuerdo con otras metodologías. Y enseguida se hizo evidente que, tras el abandono del paradigma histórico, se necesitaba otro principio rector que ya no fuese estático ni rígido, puesto que los tiempos del arte contemporáneo son demasiado inestables como para conformar unidades duraderas. Por eso, a partir de cierto momento, se ha evitado sistemáticamente hablar de revolución o incluso de ismos en este campo, y la terminología se ha desplazado a la metáfora del giro, el giro poscolonial, el giro feminista, el giro archivista, el giro especulativo, etc., y que hoy se deja perfectamente matizar por las variaciones de las políticas comisariales que puntúan las exposiciones temporales, exposiciones que se presentan como verdaderos temporales, constituyendo el principal sistema de orientación en la selva del arte contemporáneo. El arte contemporáneo ya no está centrado en el museo ni en la colección, sino que gira en torno a la exposición,
desde la humilde performance hasta la universal, que, a título de pequeño o gran acontecimiento, de disturbio a la vez artístico, social, comercial, político, turístico y mediático que domina los ritmos productivos y los flujos financieros, se impone como regla incluso a los propios museos convencionales, convertidos ahora en discípulos de esas otras metodologías que antes habían despreciado y enviado al territorio de los vencidos. Y el error más grave acerca de todo ello consistiría en tomárselo a broma, como le sucedió a quienes se tomaron a broma el cubismo o el dadaísmo o los consideraron degeneraciones, ya que constituye la imagen más luminosa de este tiempo nuestro, y el modo más seguro de auscultar la forma fantasmal que hoy reviste la historia mundial, que acaso se llama global porque está hecha de globos que se inflan y se desinflan periódicamente como campamentos desmontables o fuerzas de intervención ligeras que aparecen en diferentes puntos, arrojan su carga y desaparecen enseguida sin dejar rastro hasta la siguiente. Intervención es un tiempo que quiere dejar de ser histórico-mecánico para volver a lo estacional, aunque ahora las estaciones hayan enloquecido y sus apariciones y duraciones sean irregulares debido al cambio climático. Cada uno de estos giros perturbaciones de la nueva rueda del tiempo global es una vuelta de tuerca más en la construcción del mundo en que vivimos. La categoría de arte contemporáneo es antinómica porque, como hemos repetido, lo contemporáneo, o sea, ese mundo posterior a la modernidad del que las vanguardias eran el adelanto, sería que no hubiera arte, y porque allí donde hay arte hay modernidad y, en consecuencia, no contemporaneidad, como categoría histórica o poshistórica. Pero como el mundo contemporáneo, aquel del que se habría eliminado la distancia estética en aras de la autenticidad, se niega a llegar del todo, a pesar de los reiterados esfuerzos discursivos que se hacen a su favor, que son otras tantas piedras lanzadas contra la modernidad, en forma de prefijos o formulismos: tardocapitalismo, sociedad posindustrial, tercera ola, condición posmoderna, posmodernismo, posmetafísica, globalización, sobremodernidad, sociedad del riesgo, constelación posnacional, etcétera, etcétera, etcétera. La acumulación de residuos dejados por las acciones revolucionarias llevadas a cabo para terminar con el arte ha alcanzado tales dimensiones que no solo ha tenido que inventarse una categoría antinómica para definir la labor de unos artistas que casi siempre reniegan de su condición de artistas, sino que también han tenido que abrirse unos lugares antinómicos, museos del malestar, que no pueden ser llamados museos más que de mala gana, curiosamente, incluso por aquellos que los gestionan, y que a menudo matizan su título como centros de arte contemporáneo, que albergan las obras que justamente no quieren serlo, y unos expertos igualmente antinómicos, los críticos de arte contemporáneo, que no tienen medida común con la figura moderna del crítico de arte, puesto que se trata a menudo de críticos que abominan de la crítica de arte en cuanto tal. Podría parecer que el derecho, de los artistas posvanguardistas, a seguir en estado de malestar encierra la pretensión de mantener los resultados estéticos de las vanguardias y de soslayar, en cambio, su intención política. Pero no es así en absoluto. En consonancia con la voluntad de los no artistas de no hacer obras, sino acciones, y, en suma, de no continuar la historia del arte, su gesto revolucionario, que no puede apelar para su legitimación a la jurisdicción autónoma de la estética contra la que se subleva, tiene que ampararse en una legitimación política. Pero, ¿qué instancia política puede llevar a cabo esa legitimación? Puesto que, hasta donde sabemos, ya no existen las vanguardias políticas con las que a principios del siglo XX estaban comprometidos los no artistas, el fascismo y el comunismo, deudores aún de la gran política de la historia mundial hoy desaparecida. La politización del arte no se ha materializado exclusiva ni principalmente mediante el acercamiento de las artes a un público masivo convertido en consumidor experto por la educación gratuita, ni tampoco por su absoluta disolución en la vida cotidiana, que eran, probablemente, el tipo de cosas en las que pensaba Benjamin cuando creó esta fórmula. Esto lo sabemos por las constantes quejas de falta de público de los artistas contemporáneos, a pesar de las políticas de multiplicación geográfica de centros de arte actual y de la proliferación de casas de la cultura regionales y municipales para su exhibición. Pero, no obstante, si hoy escuchamos el discurso de muchos artistas en activo, notaremos que sus obras se pretenden directamente políticas desde su primera intención hasta la última, bien sea en su ambición de denunciar la barbarie del capitalismo internacional, la intolerable situación de los inmigrantes y refugiados, la discriminación racial o sexual, la sobreexplotación de la economía sumergida o las deficiencias de una ilustración ilusoria, o bien en su programática aspiración a arbitrar nuevas formas de intervención y de participación política o a
Generar relaciones sociales que desborden subversivamente los marcos institucionales establecidos, unas ambiciones y unos programas que llevan la huella retórica del comunismo, con el que Benjamin identificaba la politización del arte, aunque solo sea por su constante recurso a lo común, que no conciben como la condición del pacto social, sino como el fundamento de una comunidad tan auténtica que hace innecesario el pacto, que corre paralelo a su desprecio hacia lo público, aunque sea de lo público de lo que en buena medida han dependido hasta ahora en algunos países para el sostenimiento material. De ese mismo discurso, el artista contemporáneo, pues, no quiere espantar al público, sino tan solo, como el vanguardista, incomodar al Estado burgués, que para su desgracia suele ser quien le sostiene económica e institucionalmente, pero al que el artista no reconoce la capacidad para legitimar sus obras. Por el contrario, necesita enojar al burgués para así convocar a su público auténtico, el pueblo, que el Estado burgués ha inhibido, la comunidad a la que el arte proporcionaba sentido antes de que la modernidad inventase el arte, un pueblo que ya barra diagonal aún no existe, y de ahí la incurable falta de público del arte contemporáneo, pero que debe ser inventado y al que las obras posvanguardistas deben hacer un hueco dejando en blanco, como Duchamp, el sentido de sus acciones. Tenemos una buena razón para dudar de la legitimidad de las obras de arte contemporáneo, y es que no existe ya barra diagonal aún la instancia política que tendría que llevar a cabo esa legitimación, el pueblo pre-barra diagonal posmoderno. Pero el hecho de que una cosa no exista no significa que no sea necesaria ni, por tanto, que no pueda nacer de esa misma necesidad. Si algo hemos aprendido a lo largo de estas páginas es que no podemos identificar lo falso con lo inauténtico ni lo verdadero con lo auténtico, que algo puede ser falso, como lo fue decir que en la Unión Soviética había libertades civiles o que la sublevación iraní devolvería al pueblo a la Edad de Oro, pero sin embargo auténtico, para no desmoralizar al movimiento obrero o a la muchedumbre insurrecta, y que algo puede ser verdadero, como lo son el Parlamento o los museos, pero del todo inauténtico. El arte contemporáneo tiene que crear no solamente sus obras, sino la instancia capaz de reconocerlas como tales, la comunidad a la que esas obras proporcionan sentido. El artista no puede inventar un estado de verdad, pero sí un estado de autenticidad, de malestar temporal, un disturbio efímero, una turbulencia capaz de legitimar transitoriamente la perturbación creada por su intervención. Y disturbios, parientes de los escándalos que antaño provocaron los dadaístas, los surrealistas o los situacionistas, recordémoslo, son los modos como el arte evoluciona o gira en nuestros días. Fue un disturbio la acción de Débora de Rabetis en el Museo de Orsay, y es un disturbio, más o menos grande, cada exposición temporal. Ya Hitler se quejaba, con una mezcla de amargura y sarcasmo, del carácter pasajero y cambiante de los ismos artísticos que, exactamente igual que las modas, de las que son parientes cercanos, van por temporadas. A él, que defendía un arte eterno e inamovible, aunque en realidad se tratase de una suerte de neoclasicismo germánico, bastante provinciano históricamente. Muy localizado que también pasó de moda muy deprisa, como testimonia la sensación de mal gusto con la que hoy contemplamos sus monumentos presuntamente imperecederos, le parecía excesivo el ritmo de desgaste de las vanguardias, que exigían una novedad revolucionaria cada comienzo de curso. Pero esta declaración suya era bastante hipócrita, porque su partido era inequívocamente vanguardista y revolucionario en el terreno de la política y de la propaganda, que en su caso son indiscernibles, solo que aspiraba, como quizá también otros vanguardistas, a que su revolución fuera la última y definitiva, al menos para los 1000 años siguientes. En esto, era un deudor de las ilusiones de la historia mundial, hoy desvanecidas, como lo prueba la implacable y vertiginosa sucesión de etiquetas artísticas desde entonces hasta nuestros días, a un ritmo aún más veloz y con un coeficiente de volatilidad muy superior al que suscitaban las quejas del Führer, y las de Stalin, por cierto. Pero el profundo carácter vanguardista de los regímenes de Stalin y Hitler hace que hayan dejado una herencia importante en el posvanguardismo actual. Pues los artistas contemporáneos que tienen que crear la instancia provisional que los legitime, recurren para esa legitimación, casi invariablemente, a la justicia de las causas políticas a cuyo servicio se ponen. Y eso es justamente lo que pretendieron evitar los artistas modernos que crearon una jurisdicción autónoma para las artes y las letras. Lo que podríamos llamar, el debate fundacional, del arte de la modernidad desde su cristalización como tal en el siglo XVIII, por no retrotraernos a los tiempos de Platón y a la socrática expulsión de los poetas fuera de la República, tiene que ver precisamente con la resistencia a una legitimación heterónoma de las obras.
¿Se acuerda alguien de las penurias, en su momento consideradas heroicas, de algunos escritores y artistas de la Rusia soviética que no quisieron poner su pluma o su pincel al servicio de las consignas oficiales del realismo socialista? ¿O de la condena de los expresionistas y vanguardistas? Por degenerados, cuyo arte atentaba contra la ideología política del nacionalsocialismo, o de los procesos judiciales emprendidos contra Baudelaire, Flaubert u Oscar Wilde porque su libertad artística desafiaba los presupuestos morales de la política de su tiempo, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, o de las víctimas del sectarismo de Breton o del de Sartre que se resistieron a poner el surrealismo o el existencialismo al servicio de la revolución, o de las discusiones de Orwell y de tantos poetas, fotógrafos e ilustradores a propósito de la confusión entre arte y propaganda durante la Guerra Civil Española. Como si nada de esto hubiera sucedido, hoy asistimos a la proliferación, para el arte, del mismo tipo de legitimación ideológica, y, además, inmediata y directa, que hasta ayer descalificábamos como estalinista. ¿Cómo es posible a la vez practicar sin recato el estalinismo en materia artística y condenarlo como política histórica? ¿Por qué? Obviamente, la justificación de que las causas sociales o políticas a cuyos servicio se pone el arte actual son buenas, justas, o al menos, políticamente correctas, es a todas luces insuficiente, ya que también eran la justicia y la corrección política lo que pretendían. Las políticas criminales de Stalin y Hitler o los aquelarres inquisitoriales de la Iglesia Católica, y tan elevados fines han sido incapaces de justificar unos medios tan atroces. Como sucedió con la construcción de la autonomía del arte, también su liquidación ha sido un programa esforzado, ramificado y concertado que progresa día a día con esfuerzos no menos grandes y efectos no menos variados. Porque, una vez derrumbado el mito del arte, e interpretada en sentido literal la contraseña con la que Benjamin remataba su artículo, Pereatars, siguen no obstante subsistiendo todos sus ritos, museos, centros de arte, galerías, exposiciones, colecciones, ferias, mecenazgos, exenciones fiscales y direcciones generales de los ministerios, condenados a ocuparse de unos cuantos artistas que ya no quieren participar en ellos porque han dejado de creer en la especificidad de su labor y se han convertido en activistas de una extraña política sin parlamento, sin poder ejecutivo, sin tribunales de justicia y sin crítica pública. El de artista se ha convertido a menudo en un empleo que, al rechazar su autonomía, se ha quedado huérfano de discurso crítico y que, por ello, parece especialmente destinado a oficiar como último asidero de todos los discursos críticos, que, al haber perdido sus condiciones históricas de posibilidad, como le sucede a los intelectuales orgánicos de las revoluciones fallidas, se han quedado sin empleo. Por eso vemos muy frecuentemente a los filósofos neocomunistas en centros de arte contemporáneo. Van allí a reclamar para la insurrección revolucionaria los derechos de autor del vocabulario del que los artistas se han apropiado, la intervención, la acción, el acontecimiento, la performatividad. Ya no hay críticos de arte, pero el discurso teórico del arte contemporáneo se llena de pronto de filosofía revolucionaria, de sublevación y de poder constituyente. ¿Podemos llamar a esta nueva situación politización del arte? Todo depende, por supuesto, de lo que entendamos por política. Si seguimos llamando política a la acción de los poderes públicos en el marco del derecho y a la consiguiente confrontación de esta acción con la crítica de la misma ejercida en los medios civiles de formación de la opinión pública, habrá que convenir en que esta definición no le cuadra muy bien a la actividad artística. Pero el artista contemporáneo está obligado a considerar que esa clase de política es solo pantomima, que carece de la autenticidad de la que él precisa para legitimar su trabajo. Y en consecuencia, así como el posvanguardismo implica una definición ambigua y vaga de arte, también implica una acepción amplia de política, según la cual puede considerarse que son también, y acaso más propiamente, política muchas otras cosas además del ejercicio de los poderes constitucionales legítimos, como aprender un teorema geométrico, amasar harina en un obrador o tomar un café después de comer, del mismo modo que también puede considerarse música, en sentido vago el sonido de los golpes de un torturador sobre el cuerpo inerme de su víctima. Allí donde todo en general es política, esto es lo malo que tienen las acepciones vagas, nada lo es en particular. Puede entenderse en qué sentido cabe decir que el acto de escupir a una estatua ubicada en una plaza pública es política, lo es tanto que la policía, en los países corrompidos por el neoliberalismo, procederá contra el agresor. Porque este mismo acto no merece sanción de los cuerpos de seguridad cuando quien escupe a la estatua es un artista, o una muchedumbre que participa en una acción artística. Porque es arte. Pero el artista, politizado, no quiere que sea solamente eso.
El problema no es, por tanto, que el arte, por empecinarse en un nihilismo militante, por no querer ser nada en particular, pueda convertirse en política. Sucede exactamente lo contrario, cuando el arte se resiste a hacer esto o aquello: política, religión, moral, filosofía, economía, propaganda, tiene garantizada su autonomía. Y es precisamente cuando quiere huir de esa indefinición estética, que ha acabado resultándole insoportable, cuando tiene que renunciar a la autonomía y hacer pasar su acción por una acción política, o económica, o religiosa, o moral, o social, o filosófica, o propagandística, o al menos cultural. Entonces escupe sobre la estatua para producir una revolución, para politizar el arte, aunque su timidez le lleve a veces a declarar que su intención es solo la de hacer reflexionar al pueblo sobre el significado de las estatuas, las plazas públicas y los esputos. Pero como la revolución no se produce, entre otras cosas porque la naturaleza artística de la acción neutraliza sus posibles consecuencias políticas, y ni siquiera se da la reflexión de un modo relevante, se tiene la impresión de que lo único que se ha conseguido de esa manera es estetizar la política y ofrecer una política estética, o sea, un sucedáneo fraudulento de política, que ni siquiera en un estado de ayuno, o de dieta líquida, como el que atravesamos, es aceptada por el público como un sustituto consolatorio del alimento que se le escatima, a saber, la política en su estrecho sentido moderno. Y así, cuanto más político, ideológico, en realidad, es el discurso del arte, de una politicidad simplificada y a la vez inconcreta con la que aspira a legitimarse, más privada y opaca y menos política es su acción.